cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Puede sentarse. Todos en algún momento nos decidimos a tomar decisiones. Usted está sentado hoy acá porque decidió dejar ya sea su lugar de origen o su vivienda para estar hoy reunidos acá. Pero las decisiones que tenemos que hacer o hacemos, tiene que saber esto: cambian vidas. Y estas decisiones se convierten muchas veces en retos que no todos están dispuestos a hacer. Unos no toman retos porque son temerosos, otros no toman retos porque son dejados, otros no toman retos porque son orgullosos, y otros porque en realidad son flojos. Pero el resultado de tomar retos o no se va a ver en los próximos días, se mirará. Y el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. A unos meses de salir de Egipto, Moisés envió 2 espías a inspeccionar a Canaán. Canaán era la tierra prometida de Abraham, de parte del Señor. Abraham llegó a Canaán, se estableció en Canaán. Allí nacieron los hijos de él. Nació Isaac. Después de Isaac nació Jacob y Esaú. Jacob engendró 12 hijos. Hubo una hambruna en Canaán, regresaron a Egipto. El gobernador de Egipto era José, y establecieron las 12 tribus en un lugar llamado Gosén en Egipto, y estuvieron allí por 40 años. Después tuvieron 400 años de esclavos en Egipto. Habían salido ya un pueblo como más de 2 millones de personas y estaban en el desierto. Y la tierra era siempre la tierra prometida, Canaán. Di conmigo: lo que Dios dice, siempre lo cumple. Una vez más, lo que Dios te dice, siempre lo cumple. Dios le dijo a Abraham, le volvió a recordar a Isaac, le dijo a Jacob, y ahora a Moisés le dice: vamos de siempre a la tierra prometida. Y hoy les quiero hablar acerca, conquista tu Canaán, y cuál es la relación de ellos a nosotros. De los 2 espías, ellos trajeron un reporte. 2, un reporte válido. 10, un reporte válido con negatividad. Y vamos al verso 7, por favor, 17, si es tan amable. Los envió pues a reconocer la tierra, diciéndole: subid al monte. Poneme la nueva versión internacional NBI, creo yo que eso es lo que dice. Subid, ahí está, bueno, ahí está. Subid al monte, subid al monte. Y para subir allí necesitaban varias cosas. Primero, fuerzas, condición física adecuada para subir. Poneme el foto. Yo hace 2 años fui al monte Sinaí. Dios me dio el privilegio de visitar, según se cree, la montaña donde Moisés recibió las 10 tablas de Israel. Y estando allí, estaba bien gordo, por supuesto. Yo digo: no, Señor, ¿por qué me engordé tanto? Las pupusas que como. Yo estaba allí a 2065 metros alrededor de la superficie.
Y después de allí me tocaba escalar 750 steps para arriba. Primero, a las 12 de la mediodía, de la noche, subimos para arriba porque el desierto es mucha calor. Y cuando íbamos a subir, primero subí en camello, para que lo voy a decir, chirié. Me llevó un camello. Yo no tuve 3 horas caminando. La cosa es que el camello era tan pequeño que apenas cabía con el peso que yo tenía. Ríase, no importa. Entonces, pero ahí me dejó el camello. Ahora yo tenía que subir 750. Y en las montañas hay hombres que se llaman beduinos. Son tribus, son nómadas. Viven en las montañas. Y primero el beduino me dijo, te llevo. No, le digo, yo puedo. Hermano, ya por el 50 step yo dije, ayúdame. Me cargó. Y me dijo, yo soy tu paracleto, símbolo del Espíritu Santo. Yo soy tu ayudador. Y me llevaba así. Y me dio un bordón. Me dijo, pero vas a subir. Cuando yo te diga que vas a estar, vas a subir. Cuando yo te digo que vas a descansar, vas a descansar. Cada 5 minutos descansábamos. Lo quiero ver a usted ahí también. Subí 750 steps para arriba. Y ahí creo que ahí. No, ahí no tenés otro donde se ve todo. Ahí creo que era casi ya arriba. Una belleza. Eran las 5 de la mañana ahí. 4 horas caminando, subiendo una montaña. Pero una presencia de Dios inusual, porque es lugar consagrado. Y en tu conquista tú tenés que subir, pero necesitas fuerzas, escalar y ascender. ¿Y por qué digo esto? Porque no todos quieren escalar. Los volvemos muchas veces mediocres en los sueños que Dios nos da. Y en medio de escalar hay problemas, hay turbulencias, hay climas familiares, hay vientos contrarios. No todos llegaron a la cúspide, unos se quedaron. No todos llegarán a la cima. No todos llegan arriba de la montaña. No todos suben al monte. Y lo interesante de las cosas es que cuando tú estás subiendo con tu familia a una visión que Dios te ha dado, o como iglesia a algo que Dios lo da, hay gente que no va a subir contigo. Hay gente que se va a quedar en la base de la montaña o a la mitad de la montaña, pero arriba en la cúspide no pueden llegar porque no tienen las fuerzas, no tienen la habilidad, no tienen el discernimiento y no tienen también el llamado de Dios para subir contigo. Porque tú no puedes llevar gente contigo que no quiere ir contigo. Y Dios quiere tal vez exponerte alrededor de gente distinta con la que tienes o te relacionas. No todos llegan a la cúspide. Otros se quedan viendo lo que tú haces. Otros se quedan y ¿sabe cuál es el común denominador de la gente que se queda viéndote? Te murmura. No te da porras. Te murmura. Cuando Dios te empieza a bendecir, cuando Dios te empieza a prosperar, cuando Dios te empieza a abrir puertas, la gente que un día comió en tu plato, ahora Dios te dice, esa gente te empieza a murmurar. Esa gente te empieza a criticar. Porque no ve, porque no tiene la perspectiva que hoy tú tienes, porque estás en la cúspide. Ay, Señor. Y yo le quiero pedir a ustedes, porque abro su espíritu el mensaje que hoy va a recibir, porque no es un mensaje usual. El verso 18. En el verso 18 yo quiero que usted vea lo que Moisés le dijo. Van a subir al monte. Y cuando suban al monte, lo primero que tienen que hacer es observar. Y es lo menos que tú y yo hacemos. Observar. Y observar ¿qué? La tierra. ¿Cómo es? El pueblo que habita. Si es fuerte o débil. En otras palabras, vas a subir al monte. Vas a necesitar acción para ascender y escalar al monte. Di conmigo, escalar. Subir. Pero cuando estés arriba en el monte, tienes que tener ojo de águila.
Y le dijo: 5 cosas tienes que ver. Primero, tienes que ver la tierra, cómo es. Segundo, la gente que habita, cómo es la gente. Tercero, cuál es la debilidad del pueblo, si es fuerte o es débil, si están ancianos o están jóvenes. Cuarto, si son pocos o son numerosos. Y por último, qué clase de tierra es, si es fértil o mala tierra. Si son ciudades, son campamentos o son plazas. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir aquí? A nuestro contexto. Él le dijo: tienes que ver la tierra de Israel. Tienes que ver Canaán cómo es. Cómo ha cambiado desde el tiempo de Abraham. Cómo es hoy. ¿Qué tribus habitan ahí? ¿Qué enemigos hay ahí? ¿Cómo es la gente? ¿Es débil? ¿Es fuerte? ¿Son pocos? ¿Son numerosos? Entonces, debes observar 5 cosas con ojos de águila para escalar en la vida. Dios no lo hizo formar a usted para trabajar y dormir. Dios lo formó a usted con propósitos eternos. Y usted tiene que dejar una huella en este mundo cuando usted falte de este mundo. ¿Cómo será recordado? ¿Cómo su familia será recordado? ¿Está conmigo? Porque tenemos no buenas familias. Pero di conmigo: yo puedo cambiar mi generación. Si usted se acuerda de su familia, de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, chupadero. ¿Qué más? Mujeriego. ¿Cree que bonito es su nombre? Guzmán, ¿cómo es? Mira, andaba con todas las mujeres del barrio. Esconde la tuya porque también te la agarra. ¿Cómo son los Guzmanes? No, eran pleitistas. Imagínese qué bonito fama tenía. Pero usted puede cambiar su generación. Ahora, cuando usted sube al monte, usted tiene que tener una estrategia definida. Porque tu conquista debe estar conectada con estos 5 elementos. Anote lo que le voy a decir, creo que no está ahí. Primero, ¿qué estás conquistando y para quién lo estás conquistando? Tú te tienes que preguntar lo que tú haces en la vida. ¿Para quién es? ¿Es un ego personal o es para tu familia? ¿O es para tu generación? Tanto que los trabajamos en este país 50 horas. ¿Para qué es? Para tus hijos, para tu generación. Aparte de vivir bien, porque es excelente vivir bien. Pero la pregunta está: ¿estás dejando cosas para Dios? ¿Será que Dios es el primero en tu vida? ¿Qué estás conquistando? ¿Para quién lo estás conquistando? Segunda cosa, ¿qué te está impidiendo la conquista que tanto estás anhelando? Pecados escondidos. ¿Qué te está impidiendo la conquista? Tercer cosa, la estrategia definida tiene que estar es: ¿qué tan difícil es tu conquista? ¿Cuánto costará? Y por último, ¿vale la pena? Y son las cosas que ellos tenían que mirar en la conquista. Una vez más, ¿qué estás conquistando y para quién es? ¿Quién está impidiendo la conquista? Hay personas que están a tu lado que tal vez están bloqueando la conquista que Dios te ha puesto a ti. Hay personas que usted ya tiene que dejar, o relaciones o asociaciones, para que Dios le dé lo que usted está tanto anhelando. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, qué fácil o difícil es la conquista. Ellos le estaban diciendo allí, Moisés le dijo: mira el pueblo, si es fuerte o es débil. Mira la tierra, si tienen ciudades fortificadas, si tienen plazas o nada más son campamentos. Mira la tierra, si es fértil o no. Si vale la pena el esfuerzo, lo que le estaba diciendo. Entonces usted tiene que saber, en su conquista a la tierra de Canaán, la promesa que Dios tiene para usted y su familia, tiene que preguntarse esas preguntas. ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Vale la pena lo que estamos esforzándonos? ¿Cuánto costará esto? ¿Quién está impidiendo la promesa de Dios? ¿Qué está conquistando y para quién es? Cuando usted sabe, entonces usted tiene que prepararse para lo segundo: los enemigos. Entonces,
fueron al Negev, llegaron hasta Hebrón, que se conoce como la ciudad de David, y todos esos pueblos los tenían que conquistar, o ciudades. Aunque Dios le había dado, ellos tenían que pelear. ¿Por qué? Porque después de que ellos estaban en Egipto, esas tribus reconquistaron esos pueblos, esas ciudades, y ellos llegaron a conquistar lo que era de ellos. Miremos el siguiente verso, 31 y 32. Ellos volvieron en el verso 25 y le dijeron a Moisés: fuimos a la tierra. En realidad el fruto es bueno, es buena tierra. Pero ¿sabes qué, Moisés? Los varones que subieron con él dijeron: de todo lo que está aquí hay algo, que no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que ellos. Y es aquí donde se distorsiona el lenguaje, se distorsiona la visión, en que 10 miraron diferente y 2 miraron diferente. Y en un equipo, en una familia, no pueden haber 2 lenguajes, tiene que haber un lenguaje. Lo vuelvo a decir, en una compañía, en una visión, en una iglesia, en una familia, se tiene que haber ¿qué? Un lenguaje. Cuando usted como esposa no apoya al lenguaje de su esposo, el diablo hace fiesta. Cuando usted hombre no apoya el lenguaje de su esposa, el diablo hace fiesta. Entonces la pregunta está: ¿qué lenguaje hablan? ¿Qué está destruyendo el lenguaje? Porque parece que en la iglesia están juntos, pero en la casa ni se habla. Nadie dice amén. Porque acá todos estamos, aleluya, vamos al cielo. Mi pregunta está: ¿qué pasa al salir de estas 4 paredes? ¿Cómo está tu lenguaje? Analicemos el verso 31, por favor. El verso 29, Amalek habita en Negev, el eteo, el jebuseo, el amarreo habitan en el monte, el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Verso 30. Ese es el reporte de 10. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. Ayúdeme a leer qué dijo. Di conmigo: fe. Fe es más podemos nosotros que ellos. Di conmigo: fe. Verso 31. Mas los varones que subieron con él, ¿qué dijeron? ¿Es fe o no? No. No es fe. El verso 30. El verso 30 habla de una persona que tiene un lenguaje ¿qué? De fe. El verso 31 habla de un equipo de personas que tiene un lenguaje de ¿qué? Distorsionado, que no es fe. Entonces podemos ver los dos la misma cosa, pero con resultados diferentes, por la óptica de fe o no fe que tengamos. El dictamen médico puede decir esto, pero los ojos de la fe creemos en un Dios que puede cambiar esto en esto. La ley puede decir esto, pero conozco al abogado de abogados que está por encima de toda cosa, que puede cambiar eso y puede decir esto. Yo conozco un Dios que cambia corazones. Yo conozco un Dios que puede cambiar el dictamen médico. Yo conozco un Dios todopoderoso que puede cambiar tu circunstancia. Aleluya. Amén. Entonces ellos estaban hablando fe, pero en la misma plática estaban hablando otra cosa. Entonces aquí me lleva a hablar: prepárate para tus enemigos. Toda conquista se define por enemigos que te confrontas. Los primeros enemigos que ellos vieron son los de Anac. Eran 3 hijos gigantes que tenían tribus de un hombre llamado Anac en la Biblia. Miremos el verso
32, por favor. 32. ¿Qué dice? Y hablaron mal de entre de Israel, que habían reconocido: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos es de grande estatura. Entonces ellos vieron el primer enemigo. Escuche, son gigantes, y tus enemigos solo saldrán a luz cuando te muevas. Los enemigos están quietos hasta el momento que tú decides moverte en fe. Porque mientras ellos estaban en el desierto, los enemigos no llegaban. Tus enemigos no te atacan en el desierto. Tus enemigos te atacan cuando tú empiezas a querer conquistar y subir al monte. Está conmigo. Los enemigos que el enemigo manda a ti nunca te atacan muchas veces en el desierto. Te atacan cuando te vuelves del desierto a la tierra prometida. Porque en el desierto es un lugar de espera de la provisión de Dios. Pero un lugar de Canaán es una tierra que dice: yo dejo el desierto, está bien el maná, pero no todo el tiempo voy a comer maná. Yo quiero ir a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y solo es allí cuando tú cambias tu mentalidad, cuando tú cambias tu perspectiva de vida, cuando tú quieres progresar, es que los enemigos se confrontan. Y lo primero que vas a ver son gigantes. Y conmigo, gigantes. Lo primero que ellos vieron eran hombres de ¿qué? De estatura alta. Lo primero que tú ves con la tierra prometida es que cosas que tú entendías, metas o cosas que esto es mucho, esta deuda es mucha. El matrimonio, ay, usted verá solo mejor. Bueno, aguántese, ya se casó, deje de cosas, jinetee. Pero ¿qué hacemos nosotros? Señor, no puedo. Cuando tú lo haces en tus fuerzas, no podés. Pero cuando lo haces en las fuerzas de Dios, vas a poder. Toda conquista requiere 3 preparaciones. Anote: primero, espiritual; segundo, emocional; y tercero, mental. Toda conquista, todo logro, toda meta requiere que tú te prepares en 3 áreas. Espiritual, porque es una guerra. El diablo atacará a aquellos que son una amenaza a su reino. Entre más dedicado, consagrado, enfocado estás para con Dios, el diablo te va a atacar más. El diablo no te atacaba cuando estabas en el mundo. Pero el momento que te cambiaste a la luz de Cristo, empiezan ¿qué? Los ataques, los problemas. Problemas en casa, problemas en las relaciones, problemas en el trabajo. Todo iba bien. ¿Sabe qué está haciendo? Ataques espirituales. Segundo, ataques emocionales. Tú tienes que estar preparado para soportar traiciones, abandono, crítica, murmuración, rebeldía, dolor. ¿Quiere que siga? Amigo, usted va a la tierra prometida, pero en esa tierra prometida, de lo que Dios le quiere dar a usted, a su familia, lo que sea, a su Canaán, Dios, usted tiene que prepararlo emocionalmente. Tiene que estar preparado en sus emociones, porque en el transcurso de subir, de espiar, de conquistar la tierra, va a haber abandono. La gente te va a traicionar, la gente te va a criticar. Véame, la gente te va a murmurar, la gente va, los más cercanos son los más que te atacan. La gente que está contigo no está contigo muchas veces, porque hay celos internos. Toque a la persona: estás calladito, papá, dile: negrito, estás muy callado, como que te han descubierto. Dime algo, dime algo. Mire. 12 personas, 10 pensaban diferente, 2 pensaban indiferente. En un grupo de 12 siempre va a haber gente a un lado, gente al otro lado. Imagina su familia. Digo conmigo, emocional. ¿Cómo tiene que estar preparado? Digo conmigo, espiritual, porque es una guerra. Segundo, emocional, porque hay dolor, hay traición, hay abandono, hay crítica,
Hay murmuración. Tóquelo, tóquelo, persona. Fuera. Tóquelo, fuera. Rebeldía, dígalo, fuera. Dolor, fuera. Abandono, fuera. Crítica, fuera. Murmuración, fuera. En el nombre de Jesús. ¿Se ve o no? Ahorita voy a llegar ahí. Mental. Usted tiene que prepararse mental para saber manejar el agotamiento muchas veces de su cuerpo. Los 12 subieron y Moisés recibió el reporte. Y llegó el momento de Moisés, escuche, cuando usted lea la historia de Moisés, que Moisés al final no entró a la tierra prometida, porque se agotó. Y Dios le dijo, hablarle a la piedra. Y Moisés le pegó 2 veces a la piedra. Y Dios se airó, porque representó mal su autoridad y su voz. Y Dios le dijo, por cuanto le pegaste a la piedra y no le hablaste a la piedra, no vas a entrar. ¿Usted sabe qué es eso? 120 años de vida, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años en el desierto con un pueblo renegón, para que al final Dios le diga, no vas a entrar. ¿Por qué? Porque me representaste mal. Porque hablaste en tu voz, no en la voz que yo te dije que hablaras. Cuidado cuando usted diga que Dios le dijo y a su carne, y no fue Dios. Por eso usted alíñese 100% a la palabra de Dios. Y usted tiene que estar en su conquista, di conmigo, espiritual. Una vez más, espiritual, emocional y mentalmente preparado. Ahora, vamos a Éxodo 13:29. Quiero que lea esto. Y aquí son los 6 enemigos de Israel. Voy a hablar de 2 o 3, pero en sí son 6. ¿Cuál es la aplicación a nosotros? Éxodo 13:29. ¿Qué dijeron? El 28, para que intentamos el contexto. Por favor, 28 y 29, adelante. Vamos, ayúdenme. 28, ¿qué dice? Anac, los gigantes. Lo primero que vieron fueron ¿qué? Los gigantes. Lo primero que usted ve en su conquista son ¿qué? Los enemigos. Y el enemigo primero son gigantes. Quiero que capten el espíritu. Cuando usted está conquistando algo en el espíritu, su familia, algo que usted quiere progresar en esta vida, van a haber gigantes. Gigantes de deuda, gigantes de enfermedades, lo que se llama, pero se llaman gigantes. Segunda cosa, verso 29. ¿Qué dice? Amalek habita en Negev. Eteo, el Jebuseo, el Amorreo en el monte, y el Cananeo habita al mar y el ribera del Jordán. Analice lo que le voy a decir, escuche, en el espíritu. Le hablé de los gigantes. La segunda tribu que ellos vieron son los amalecitas. Son descendientes de Saúl, hermano de Jacob. Y en sí yo veo es que es un espíritu conocido como un espíritu de división familiar, porque Esaú es hermano con Jacob. Jacob es padre de la nación hebrea de las 12 tribus de Israel. Eran familiares los amalecitas con el pueblo de Israel. Eran hermanos, pero era su peor enemigo. Entonces mi pregunta es, ¿qué hace un hermano atacando a su hermano? Lo que pasa está que cuando usted se levanta a conquistar, sus mismos hermanos lo abandonan y los atacan. ¿Quiere que se le diga? Dice la Biblia que los amalecitas, mientras iban los 600 personas o los 2 millones de personas con niños y hombres y mujeres en el desierto, los que estaban más atrás eran los ancianos. Escuche. Y dice la Biblia y la historia hebrea que cuando Amalek estaba en el Negev, en las alturas de las montañas, y pasaba el pueblo de Israel por los valles, los sinvergüenzas amalecitas atacaban
los más débiles, los viejos. Y Dios se enfureció tanto que le dijo a Saúl, quiero que vayas a eliminar una vez a los amalecitas. Ella es rey de Amalec. ¿Se acuerdan de esa historia? No, usted tiene que leer la Biblia. Una vez más, porque los perdí. El pueblo de Israel iba caminando en el desierto. Los indefensos y los ancianos iban atrás. Y los amalecitas atacaban no a los fuertes, ni en medio ni enfrente. Atacaban a los indefensos, a los ancianos, a los pobres, a los inválidos. Y entonces Dios se enojó tanto, porque cuando los amalecitas atacaban, que eran sus mismos hermanos, descendientes de Saúl, atacaron su misma sangre, Dios se enojó tanto. Le dijo a José, quiero que los mates. Le dijo a Saúl, quiero que mates y erradiques a los amalecitas, por cuanto me atacaron a mi pueblo y a los indefensos en la tierra prometida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tú quieres conquistar, pero en tu conquista los más que te atacan y abandonan y murmuran son tu propia familia. Dígame usted si eso no es verdad. Usted está callado porque sabe lo que está pasando, o tal vez usted murmura. Tenga cuidado, porque es un espíritu maldito de Amalek que está atacando tus sueños. Porque tú en tu momento de más necesidad, que tu familia tiene que estar contigo, te abandona. Pregúnteme, digo, ¿por qué, pastor? Pregúnteme, ¿por qué? Porque es un espíritu maldito de Amalek que está visitando tu casa. Y yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta tribu atacó a Israel en sus lugares más débiles. Ellos eran cobardes, sin honor. Y tu mayor batalla no es contra la gente de afuera. Tu mayor batalla es con este espíritu de Amalek. Por eso Dios le dijo a Saúl, mata, erradica a Amalek una vez por todas. Escuche, ¿qué hizo Saúl? ¿Sabe la historia? Ayúdeme. Perdonó al rey de Amalek y a lo gordo. Y la gente que no sabe y que no entiende seguir instrucciones bíblicas, Dios le dijo a Samuel, por tanto Saúl desobedeció lo que es que Dios estaba bravo con el pueblo de Amalek. Dijo, esta vez yo voy a erradicar este pueblo. ¿Por qué? Porque me atacó a los indefensos, los que no pueden pelear, los atacó y los mataba. Dios dijo, yo tengo guerra de generación en generación contra Amalek. Eso es lo que dice la Biblia. Dios se enojó tanto, se indignó con un pueblo que atacó a los indefensos. Por eso usted, las viudas, no hagan negocios para querer aguantarle a una viuda. No, ayúdenle a esa gente. Gente que está desamparada, ayúdenles por favor. Dios ve desde el cielo cuando usted ayuda a un indefenso. Dios le dijo, yo tengo guerra contra Amalek de generación en generación. Poneme 1 Samuel 15:3 por favor. Y cuando Saúl no hizo caso, dígame, ¿qué pasó? Perdió su reinado. Una instrucción divina, llegas a perder lo que tú más amas. Ay, Señor Jesús, para alguien esta palabra. Una instrucción de Dios, llega el momento que llegamos a perder nuestra familia. Y después andamos buscando propósito. No, el propósito se te manifiesta cuando estás en el camino correcto. Y vivís 30 años en esta vida buscando propósito. No. Es que desobedeciste una instrucción bíblica. Deshonraste a tus padres. Deshonraste a Dios. Y Dios dice, yo no puedo honrar a los que me deshonran. Dice la Biblia, yo honro a los que me honran. Y desprecio a los que a mí también me desprecian. Dice, ve pues, léalo, y hiere a Amalek. ¿Y qué dice? Y destruye, ¿qué? Todo lo que tienes. Y, léalo. Porque esto es un espíritu. Mata a hombres, a mujeres y niños.
pregunta está: ¿por qué Dios es tan cruel? Es que usted no sabe historia bíblica. Esta tribu tenía guerra con Dios, o Dios con ellos, de generación en generación. ¿Qué hace Saúl? Lo perdona. Muchas veces nosotros damos gracia. Escuche lo que damos gracia a gente que no merece gracia. Deje que Dios dé gracia, porque Él es el juez. Pero cuando Dios te dice no, es no. Y le dijo Samuel: neciamente has actuado, Saúl, porque Dios te mandó a destruirlo. ¿Sabe qué hizo Samuel? Agarró la espada y le cortó la cabeza al rey de Amalek. Y ahí quedó destronada los amalecitas. Los hijos de Anac, los gigantes. Los amalecitas, hermanos, atacando a hermanos. Un espíritu. Cuando tú te levantas a hacer algo y tu misma familia te ataque, tienes que entender que es un ataque del diablo, un espíritu de Amalek atacándote a ti. Porque diablos, mis hermanos, hablan de mí. Si salimos de la misma mujer, toque la persona que está a tu lado, dígame: reprendo el espíritu de Amalek. Ahora ¿qué pasa con nuestros mismos hermanos en casa? Los hititas, los heteos, hijos de Canaán, nietos de Cam, bisnietos de Noé, parientes eran los moabitas, practicaban la adivinación. Entonces tú estás conquistando, llegan los gigantes, llega Amalek, llegan los hititas. El espíritu de idolatría que muchas veces se manifiesta en tus casas. Todo iba bien y de pronto tus hijos están con unas cosas adorando a ídolos. Debes pelear contra la idolatría en tu casa. Los jebuseos, los sidonios, de ahí nació la reina Jezabel. ¿Qué es eso? Espíritu enfatiza lo que tú debes hacer y que no debes hacer. Está hablando de un espíritu de manipulación que detiene el potencial de la gente. Después tienes que enfrentarte con los amorreos, conocidos como el pueblo lleno de idolatría. Y por último, cananeos, espíritu de traición a padre. Cananeo viene de Cam, que es uno de los hijos de Noé, que traicionó a su padre y deshonró a su padre. Entonces usted tiene que enfrentarse con esos espíritus hoy que va a su conquista, para que cuando los ataquen, usted sabe, y reprender eso. Diga conmigo: en el nombre de Jesús tenemos la victoria, porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. Y los enemigos que me atacan no podrán contra nosotros, en el nombre de Jesús. Denle el aplauso al Señor. Y por último, el verso 30, por favor. El verso 30, 13:30. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces Caleb hizo que cayera el pueblo. Ayúdeme. ¿Y qué pasó después? Y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que el 31. Ayúdeme el 31. ¿Qué dice? Mas los varones que subieron con él dijeron. El 32. Poneme la nueva versión internacional, NBI. En la NBI dice que hablaron mal. No solo hablaron mal. Mire lo que dice: a esparcir que los israelitas rumores de la tierra. Ahora, esos rumores no eran verdaderos, eran falsos. ¿Qué dijeron? Es tierra que se traga ¿qué? A sus moradores. La tierra que hemos explorado se traga. Eso no era verdad. Esto era mentira. Y le voy a explicar por qué. Tú tienes que tener, por último, una actitud de conquista. Digo conmigo: actitud de conquista. Y lo primero que tenés que hacer cuando tienes una actitud de conquista es cambiar tu lenguaje. Cambia tu lenguaje de fe a no un lenguaje de temor, sino cambia un lenguaje a un lenguaje de fe. Cambia un lenguaje de derrota a un lenguaje de conquistador. Cambia un lenguaje de débil a un lenguaje de valentía. Miren lo que dice la Biblia con respecto a los débiles. Diga el débil:
No le dice, diga el débil, débil soy. Dios te manda a cambiar tu lenguaje. Aunque te sientas débil, no te dice que digas estoy débil. Diga el débil, fuerte soy. Porque tu palabra manda una acción determinada a tu cerebro que de pronto vas a sentirte como lo que estás hablando. Cuando usted empieza a decretar, está creando su futuro. ¿Por qué? Porque cuando usted habla fe, cuando usted habla el lenguaje de conquistador, cuando usted habla un lenguaje de valentía, usted empieza a cambiar el lenguaje distorsionado. Verso 32 una vez más. ¿Qué dice el verso 32? Y comenzaron ¿qué? Falsos ¿qué? Rumores. ¿Sabe qué está diciendo? Mensajes distorsionados. Comunicación distorsionada resultará en mentes confundidas. Mensaje distorsionado resultará en pensamientos errados. ¿Qué lenguaje estás escuchando? ¿O estás hablando? Lo que escuchas, hablas. El lenguaje que hablas trae futuro a tu existencia. Entonces, yo cambio mi lenguaje. Di conmigo, cambio mi lenguaje. Yo cambio mi mensaje. Ahora, y esto es lo más importante, porque usted puede cambiar su mensaje, usted puede cambiar su lenguaje, pero si nunca cambia su acto, imagen, de nada le sirve. Y ellos tienen un problema de autoestima mixteado con acto, imagen. Verso 33, y con esto vamos terminando. ¿Qué dice verso 33? Hasta vimos los de Amalek, comparados con ellos, parecíamos langostas y nos veían ellos a nosotros. Dos cosas: autoestima y autoimagen. Autoestima, ¿qué es? Es la valorización de ti mismo, es cómo te valoras a ti mismo. Segundo, autoimagen, no es cómo te valoras, es cómo te ves a ti mismo. Entonces ellos tenían un problema, primero, del lenguaje. Tenían un problema de un mensaje distorsionado. Pero aparte de eso, un problema de una baja autoestima, porque acababan de salir de Egipto. Quiero que me siga. Y eran esclavos. Y mientras no cambias tu mentalidad de que no eres hijo, siempre vas a hablar con una baja autoestima. Ay, Señor Jesús. Porque el hijo ve a la casa de papá y aunque esté casado, abre la refrigeradora. No la agarraron, ¿verdad? No importa cuántos años tenga Gabriel, cuando va papá, se rasca la panza y abre ¿qué? La refrigeradora. ¿Por qué? Porque es que, hijo, cuando va a mi casa, se rasca la cabeza, abre la refri y va al closet a agarrar chips. Porque es mi hijo, yo lo vi desde crecer a estar acá en la vida espiritual. Pero el que no es hijo, ¿puedo tomar esto? Los hijos no piden permiso, los hijos agarran. ¿Eres hijo? ¿Eres hijo? No le escucho. ¿Eres hijo? Levante la mano. ¿Eres hijo? Levante la mano, déle el aplauso al Señor. ¿Eres hijo? Los hijos no piden permiso, los hijos agarran lo que el Padre tiene en el cielo. Entonces cambia tu autoestima. Pobrecito Señor, miren las oraciones de los religiosos. Señor, si tú quieres, estoy apalado, no tengo carro. Si tú quieres bendecirme. ¿Qué pasó? ¿Cómo yo voy a permitir mis hijos, aunque sean malos? ¿Por qué gritaste? ¿Cómo voy a permitir a mis hijos, aunque no sean tan buenos, destruirse si yo les tengo la respuesta? Yo creo que ni un padre permitiría eso. Y dijo Jesús: ustedes que son malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuanto más el Padre que esté en los cielos os dará el Espíritu Santo a aquellos que se los den. Hermanos, usted tiene un Padre amoroso.
Y digo esto para que cuando pida, no pida con una baja autoestima. Usted es hijo. Usted no es un bastardo. Usted es hijo. Y como hijo yo tengo herencia. Y como herencia yo soy heredero del cielo, de lo que Dios me va a dar. Y por último, cambia tu autoimagen. Porque ellos decían, los vemos nosotros comparado a ellos como langostas. La imagen es la representación mental de uno mismo. Cómo tú te ves. Nada sabotea más que una mala autoimagen. Lo vuelvo a decir. Nada sabotea o autodestruye más que una mala autoimagen. En la entrevista, en los contratos, en el matrimonio, en las relaciones con Dios, ¿cómo te ves? Póngase de pie. Y estando de pie, quiero que ore conmigo de un solo. Ponga su mano en su corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, en este día tenemos una actitud conquistadora. Cambiamos nuestro lenguaje, cambiamos nuestro mensaje, cambiamos nuestra autoestima y autoimagen. Jesús, tú eres nuestro pastor. Guíalos a lugares de delicados pastos. En el nombre de Jesús, vamos, ahora levante su mano derecha al cielo. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, todo gigante, todo espíritu de división, todo espíritu de idolatría, en el nombre de Jesús, toda traición, en el nombre de Jesús, se va de mi casa. Todo enemigo que me está limitando lo que Dios quiere hacer conmigo, hoy lo quito de mi casa. Vamos, di conmigo: hoy lo saco de mi casa. Di conmigo: hoy lo saco de mi familia. Di conmigo: yo soy real sacerdocio. Yo soy pueblo escogido por Dios. Yo soy nación santa. Señor, anunciar las virtudes de aquel que los llamó de su luz admirable. Di conmigo: pueblo santo, pueblo adquirido, nación. Yo lo único que quiero, Señor, es tu presencia. Pero el Señor te viene a decir, no es tu autoridad, es mía dentro tuyo. Y seguir adelante, sabiendo que nuestra confianza está en nuestro Señor. Y para hablar como Dios habla, tienes que conocer lo que Dios dice.